Bueno, entonces, aquí estamos con Jorge Mario Velázquez Jaramillo, que es el actual presidente del Grupo Argos. Realizó estudios en la Universidad EIA, en la Escuela de Ingeniería de Antioquia, Ingeniería Civil. Después hizo algunas especializaciones en la industria de la infraestructura y también algunos otros en Stanford y otra universidad que es Kellogg University en administración y en cadena de suministros. Y también después se egresó de los Andes en la Escuela de Gobierno. Entonces, de nuevo, muchísimas gracias por estar acá. Y me gustaría saber cómo es el día del presidente, un día normal para el presidente del Grupo Argos. Pues, Emilio, muchas gracias por la invitación a ti y a tus compañeros. Gran admiración por el doctor Carlos Caballero, a quien pues conozco, admiro, y por la Escuela de Gobierno de los Andes, donde tuve la fortuna de estar un tiempo estudiando también en un programa de alto gobierno. El día, el día de Jorge Mario Velázquez es un día, yo diría que pues agitado, es un día que yo soy buen madrugador, arranco muy temprano. Yo no sé si será ya efecto de la edad o qué, pero arranco tempranito. Me rinde mucho esas primeras horas del día, me levanto temprano, tipo 4:30 de la mañana. Mm. eh, Leo un poquito, eh, trato de hacer al menos media horita de caminador. eh, y después me voy a la oficina. Normalmente, si estoy en Medellín, pues de las 7:30 de la mañana. Mi día está, digamos, acotado en una agenda corporativa mayoritariamente. Yo te diría, Emilio, que yo le dedico del 100% de mi tiempo disponible, pues tal vez unos 50%, 60% a los asuntos de la corporación, del Grupo Argos, de cementos, de Celsia, de Odinsa, del negocio inmobiliario, a atender las juntas de cada una de esas compañías, a atender los comités estratégicos o las reuniones que tengamos de distinto índole. Y tal vez la otra mitad eh, la dedico a asuntos que no son necesariamente directamente relacionados con el rol de los negocios del Grupo Argos, sino que tienen que ver con una cosa que yo creo que es muy importante hoy, y es el papel de los empresarios en instituciones o gremiales o no gubernamentales, eh, que son de interés pues, para que nuestro país avance. Yo pertenezco a la Junta Nacional de la ANDI, presido el Consejo Directivo de ProAntioquia, presido el Consejo de la Universidad de IA, y le dedico una buena cantidad de tiempo a esas organizaciones y a otras que considero pues que son importantes como habilitadores de desarrollo para el país. Desde luego me intereso en lo público, no desde la política. Yo diría que no se puede entender la participación empresarial como una participación en política partidista, sino desde la política en el mejor sentido de que los empresarios tenemos una responsabilidad por ayudar a la formulación de buena política pública. Cuando conocemos un sector, cuando tenemos ideas para transversalmente mejorar la competitividad del país, pues le dedico buena parte de mi tiempo a eso, y desde luego lo que me queda lo trato de dedicar mayoritariamente a mi esposa, a mis hijos, a mis nietos, de manera que es un día muy, 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 pues lleno de agenda, pero también lleno de satisfacciones y de balance entre los distintos tipos de actividades. Buenísimo. Sí, tremendo, tremendo ese día tuyo, pero muy bueno que te dejes esa satisfacción. Ven, ¿y qué crees que, pues, hasta qué nivel crees que tu carrera, digamos, el pregrado de ingeniería civil en la EIA influyó
el punto en el que estás en este momento, porque en una entrevista habías dicho que en el último semestre de ingeniería civil te hicieron una convocatoria para hacer prácticas en Cementos Argos, pero ¿cómo esto llevó a que hoy seas el presidente? ¿Lo dices como la carrera tuvo esto que ver o las especializaciones posteriores al pregrado? Es una pregunta muy buena y voy a tratar de aproximarla desde un poquito relatar la historia. Efectivamente, yo estudié ingeniería civil en la hoy Universidad IA, en ese momento se llamaba la Escuela de Ingeniería de Antioquia, una universidad pequeña de altísimo nivel y exigencia que surgió de un grupo de profesionales eh, que habían, eh, que habían salido, eran alumnos o exalumnos en ese momento de la Facultad de Minas de la Universidad Nacional, que era una universidad con un muy buen track record y con muy buena reputación en los temas de ingeniería civil. Y, y antes de salir de la universidad en el año 83, o sea, hace ya 42 años, efectivamente hubo una convocatoria a una práctica. Yo estaba en el último semestre en la universidad, tenía, para que vean cómo es la vida, yo tenía mucho deseo de irme a estudiar, me había picado el bicho de la economía. A mí, a varios de los compañeros de la universidad, y tenía mucho deseo de irme a estudiar afuera. Quería irme a UCLA a estudiar economía. Y por cosas de la vida, pues esta convocatoria eh, terminó marcando para dónde iba a ir mi vida de ahí en adelante. Eh, Desde luego Argos era una empresa pues muy apetecida, muy linda, muy bonita, muy distinta a lo que hoy es. Y ingresé en ese año 83 en septiembre 19 del 83, me acuerdo la fecha, como asistente del ingeniero que manejaba la planta de mezclas de concreto que se llamaba la planta sur. Se había montado una nueva planta de concreto en el norte de la ciudad, cerca a donde están las instalaciones de Coca-Cola, en el punto cero en Medellín. Y pues arranqué ahí como puro ingeniero, haciendo diseños de mezclas, ayudando a entender la operación, asesoría técnica a los clientes, procesos de calidad. Y esa organización, lo tengo que decir, pues ha sido la única compañía donde he trabajado durante estos 42 años de vida. Una organización muy linda, llena de gente buena, de líderes maravillosos y sobre todo, Emilio, y todos de valores y de principios, que eso es como muy importante. Cuando uno llega a un sitio donde hace como clic eh, con los temas de propósito, de valores, eh, de cómo la organización quiere impactar la sociedad, cómo es el día a día de sus operaciones. Eh, yo dije, este es el sitio que yo quiero desarrollarme profesionalmente. Desde luego en el momento yo te diría, pues yo no pensaba que fuera a estar allá todos los años que estuve, ni que fuera a recorrer las posiciones que recorrí. Pero bueno, la vida me fue llevando en distintas posiciones. Argos hizo una cosa muy importante que yo diría como enseñanza, si puede servir para alguien más, y fue ese permitir el desarrollo profesional en una combinación entre permitirte estudiar y permitirte exposición. Eso es fundamental, porque, claro, entonces yo me fui patrocinado por algo y becado en una beca de la Confederación de Industrias Británicas de Inglaterra un par de años, en una licencia remunerada de la compañía. Si no hubiera sido así, yo no hubiera podido hacer eso. Y allá estudié y tuve una práctica en la industria del cemento y después, como relataste, una multiplicidad de posibilidades de especialización y de estudio. Pero al mismo tiempo la compañía era muy consciente del desarrollo profesional y me fue dando, y yo trato de replicarlo hasta el día de hoy,
exposición a distintas cosas que fueran desarrollando competencias y capacidades en mí. ¿Qué quiero decir? Te permitían, hombre, vaya a una junta directiva de una compañía pequeñita, pero vaya, de suplente o vaya y asista, o vaya y represente a la compañía en un foro de alguna cosa, o represéntenos en una conversación que hay alrededor de un tema laboral, o venga, yo lo invito a que usted se prepare y haga parte de una comisión negociadora de una convención colectiva. Estoy poniendo unos ejemplos ahí, pues pequeños, pero lo que quiero decir es que esa combinación de rigor profesional en el trabajo con exposición, con que te dejen ir a una junta, mayoritariamente Claro, a aprender, ¿cierto? Porque uno pues llega a aprender, eh, que te permitan aprender a negociar en nombre de la compañía un pliego de peticiones sindical y te da todo ese universo de entender lo que es la relación sindical, lo que es eh, pues el balance, la justicia, la competitividad, pero además las sanas ambiciones de los trabajadores. Eso para mí fue maravilloso, a mí eso me marcó y yo creo que me permitió desarrollarme profesionalmente. Ya pues lo otro es también un poquito, lo tengo que decir, pues desde luego trabajo duro, pero de que la vida me fue poniendo en los momentos adecuados, en las posiciones que fui recorriendo. Y de nuevo, el mérito de estas organizaciones y dónde llegan, Emilio y todos, pues tiene una cosa muy particular, es que no se le deben a una persona. O sea, yo no puedo decir que lo que es Grupo Argos hoy, pues lo hice yo. Claro, yo puse un granito de arena, pero mis antecesores, los antecesores de mis antecesores, miles y miles de personas han construido durante 90 años una historia empresarial muy bonita. Y hoy, pues la desarrollan miles y miles de personas. Entonces, eh, soñé llegar aquí, no, fue una serie de factores donde la organización tiene mucho que ver en permitirte crecer. claro. Y me imagino que otro factor importante fue, pues, lo que estabas mencionando ahorita, que había como otros personajes. Me imagino que un factor importante en que te enamoraras de trabajar y estar tanto tiempo en el Grupo Argos, sea Cementos Argos o Grupo Argos en general, fueron personajes, por ejemplo, Adolfo Arango, que tuviste la oportunidad de conocer y que te enamoraran aún más de estar haciendo lo que has hecho por tanto tiempo. Pues absolutamente. Yo, pues, cuando uno nombra personas, tiene el problema de que se queda cortico siempre y se le queda gente en el tintero, pero el doctor Adolfo es, porque sigue siendo igual de bueno y de profundo, un mentor y una persona maravillosa, un hombre con una visión de negocios increíble, con una disciplina increíble, con una astucia, pero sobre todo con una sensibilidad hacia el rol de las compañías en la sociedad impresionante. Él se preocupaba, me acuerdo, por tener clarísimo cuántos trabajadores de Cemento Argos en ese momento tenían vivienda, cuántos tenían acceso a vivienda. Era una persona con una combinación que a mí me parece extraordinaria de esa sensibilidad social, de esa agudeza por los negocios y de esa visión de crecimiento también. Un hombre maravilloso del que yo no tengo sino agradecimiento, pero varios otros. José Alberto Vélez, que fue quien me antecedió, también me enseñó muchísimo y tuve unos años de trabajo con él a su lado maravillosos en el proceso de expansión geográfica de Cementos Argos y de la transformación del grupo. Me da pena mencionarlo aquí en público, Javier Franco, era un hombre excepcional a quien conocí eh, eh, muy bien, que tuvo mucho que ver en la formación de lo que el grupo cementero es hoy. Me acuerdo por allá en el año 83 cuando el doctor Adolfo lo encomendó a que se fuera a Cementos del Valle, a trabajar en Cementos del Valle, a llevarlo a un nivel distinto al que se encontraba en ese momento. Él viajaba todas las semanas, iba y venía, un hombre de un rigor y de una profundidad
técnica increíble, pero además de un carisma maravilloso. Pues por mencionar unos, pero hay muchos otros del pasado y de hoy. Eh, las organizaciones, Emilio y todos, son entes vivos, entes que están conformados por seres humanos. Y uno muchas veces cree que lo más importante que tiene una compañía son los activos, los molinos de cemento, los hornos, las carreteras, las plantas hidroeléctricas, pero termina convenciéndose de que lo más importante en una organización es la gente. Y es la gente no miradas como estrellas individuales, sino como una compañía es una organización viva de seres humanos que se aglutinan por una cultura y por un propósito y por una forma que es la responsabilidad del líder de empujar en una dirección particular. Sí, yo he tenido una fortuna gigantesca de tener mentores, líderes, amigos, compañeros, subalternos, maravillosos. Joven. Oye, Mario, un placer que nos estés contando un poco de tu trayectoria y aquí me surge una duda y es respecto a que si pudieras volver a ser practicante del Grupo Argos, respecto a la experiencia que ya llevas, el tiempo de aprendizaje con todos estos años, ¿qué habría de diferente? ¿Qué te aconsejarías a ti mismo? ¿Qué sería como el cambio o qué no cambiarías? Hola Juan Felipe, muy buena pregunta, muy difícil. Eh, a ver, hombre, eh, yo tengo que reconocer una cosa, ¿cierto? Eh, en el ejercicio profesional de tantos años, seguramente he acertado en muchas cosas, pero también me he equivocado en otras, ¿cierto? Que uno pudiera decir, hombre, esta cosa se pudo haber hecho por otro camino, hubiéramos comprado este activo, hubiéramos vendido esto antes, hubiéramos montado una expansión aquí antes. eh, y seguramente también muchos aciertos. Eh, yo siempre me he propuesto en la vida profesional eh, como tener claridad en dos cosas. Uno, hay cosas sobre las cuales uno no puede incidir, hay cosas que uno no puede cambiar. L- Por más esfuerzo que uno quiera, hay cosas ajenas al control de los seres humanos, hay cosas que no podemos cambiar. Eh, hay cosas sobre las que podemos incidir, pero no podemos cambiar. Y hay otras cosas donde uno tiene que hacer todo lo posible, chequear todos los boxes, de hacer todo lo que tenía que hacer, que no le quede el remordimiento a uno. Hombre, yo dejé de hacer tal cosa, que si hubiera hecho tal cosa, a lo mejor hubiera pasado B o C. Lo que me he propuesto en la vida es sobre las cosas que no puedo cambiar. eh, mm, no, no entrar también en un círculo de decir, bueno, qué horror. Hay cosas que uno no puede manejar, no puede manejar. La hidrología, por poner un ejemplo. Si llueve o no llueve, si hay verano o no hay verano, eso es ajeno al resultado que yo como líder de una organización empresarial como Celsia pueda ejercer. Lo que sí puedo hacer es cómo me paro y cómo planeo la matriz energética que tengo y la distribución entre generación térmica y generación hidráulica, para poner un ejemplo, o distribución de energía y generación, para mitigar los riesgos climáticos en un negocio de generación y transmisión de energía. Eso sí lo puedo hacer, lo otro no lo puedo controlar. Entonces, en lo que puedo hacer, todos los pasos posibles para garantizarme que no me queden remordimientos de no hice esto. Pero desde luego en la vida empresarial, Juan, hay muchas cosas que uno pues quisiera pues haber tenido la oportunidad de, de- de revisitar. Pero creo que uno no se puede quedar, digamos, mirando en el pasado. Yo lo que profundamente creo es que tiene que aprender de los errores. Las organizaciones, inclusive que no aprenden de los errores,
en mi concepto, cometen un error grave. Los errores son experiencias que hay que analizar a profundidad y hay que aprender de ellos. Y las organizaciones tienen que darse la oportunidad de hablar de los triunfos y de celebrarse, y también de los errores, y aprender. Y yo creo que uno cuando analiza una cosa que no salió bien y aprende de ella, hace lo correcto. Desde luego, uno quisiera que los errores no se repitan, ¿cierto? Entonces está bien que un error le pase a uno una vez, pues hasta dos, pero tres, cuatro, cinco, pues el mismo, tal vez sí no, ¿cierto? Y sí algo está fallando. Pero darse la oportunidad de aprender es una, eso es una cosa cultural que yo les recomiendo que en su vida profesional traten de llevar a las organizaciones donde estén. Hay organizaciones que no les gusta la falla y el error y que lo castigan y que yo creo que cada día menos, pero esa visión no lleva a ninguna parte. Yo creo que es más productiva la otra. Buenísimo. Bueno, Jorge Mario, yo te quería preguntar, cuando tú miras como en retrospectiva y con todos tus años de experiencia, ¿tú qué crees, o sea, en qué momentos de tu juventud marcaron un antes y un después en la construcción de un carácter de como líder, pues como para ser un buen líder? Uy, qué buena reflexión, Sara. ¿Qué cosas me marcaron a mí? Mira, y en el carácter, yo creo que hay varios momentos y varias circunstancias que me marcaron a mí. Voy a ir como en el tiempo. Eh, a mí, yo soy un afortunado de haber encontrado la mujer con que me casé hace muchos años, haber tenido los hijos y haber construido el hogar que construí, del cual me siento muy feliz y muy orgulloso. Eh, y lo digo porque realmente han sido como la fuente de energía y de inspiración y de energía, ¿sí? De gasolina para los momentos que uno dice, uy, qué va tan bravo. Eh, Uno encontrar una tranquilidad interior es muy importante. Llámese esposa, esposo, compañero, compañera, o vivir solo, lo que uno cada cual quiera hacer, pero tener paz interior es muy importante. Y eso te marca, porque eso te da una visión de vida, de cómo liderar. Hubo muchas cosas ya en lo laboral que me marcaron. Me refería ahorita a la oportunidad de haber eh, sido parte como de las comisiones de negociación con, en los sindicatos de las convenciones colectivas. A mí eso me marcó mucho, para bien, porque me permitió entender como el balance de posiciones, si se quiere, como de equidad, como concepto. Cuando tú tienes la posibilidad de negociar, entonces te dicen, no, es que el salario debe ser 15%, y tú dices, no, 8%. ¿Cómo llegas a un punto donde puedas balancear el mejor interés de la organización y su sostenibilidad con el genuino interés de que la gente esté mejor? El respeto por la gente, el respeto por el ser humano. Eso me lo enseñó. Tuve una fortuna también y fue haber coincidido con unos líderes sindicales, maravillosas personas de los que recuerdo mucho, de hace 35 40 años, no los veo hace muchos años, pero gente muy buena, gente muy buena. Y eso me enseñó ahí. Me marcó mucho en mi carácter profesional el proceso de internacionalización de Argos, eh, porque me enseñó que somos capaces como colombianos de competir con cualquiera en cualquier lugar del mundo, en cualquier ámbito, cuando uno lo propone. Que aquí hay gente tan buena como hay en Londres, en Nueva York, en cualquier parte del mundo. Eh, y que a veces uno, ¿por qué no decirlo? Tiene como un complejito de inferioridad, ¿cierto? Nosotros pues
colombianos y de Medellín y con esa fama que tenemos y no sé qué. Y cuál, que somos muy buenos y somos eh, no soberbios, pero buenos y somos capaces de competir con cualquiera. Eso me marcó para entender que cuando uno se lo propone es capaz de hacer lo que quiere hacer colectivamente. También me marcó mucho porque me enseñó que hay un mundo lleno de oportunidades más allá de Medellín, de Antioquia y de Colombia, para decir la verdad. Muchas veces nosotros nos quedamos circunscritos a unas conversaciones o políticas o empresariales o sociales que está bien de nuestro país o de nuestra ciudad, pero el mundo es muy grande y lo digo no es claramente pues en sentido figurado, sino lo digo es porque está lleno de cosas buenas, llena de oportunidades, llena de gente maravillosa, de dinámicas cambiantes, de realidades cambiantes. Entonces, cuando uno tiene la oportunidad de tocar esas realidades, empieza a entender que no se puede quedar metido solamente en el círculo pues de pensar en la parte local. Eh, Me tocaron muchas cosas que lo fortalecen a uno y que le dan duro. Yo digo que la cosa más difícil que me tocó a mí, o me ha tocado a mí 40 años, es mirando a los ojos a alguien, decirle hasta aquí llegamos, te tengo que terminar el contrato de trabajo. Eso es la cosa más difícil, para mí, es la cosa más difícil, porque uno sabe que detrás de esa mirada hay seres humanos, hay familias, hay proyectos, hay todo. Entonces, yo he sido muy sensible a eso y muy cuidadoso de que las organizaciones crezcan de la manera más sostenible posible. eh, y desde luego, pues en los ciclos de los negocios hay momentos que indefectiblemente uno tiene que tomar decisiones duras y parte del carácter de un líder es tomarlas. Tomarlas con toda humanidad y con todo cuidado y con todo respeto y con toda empatía por la persona, pero son duras, eso me ha marcado a mí, la verdad. Así es, Jorge. Y sí, eso, esa última década, tanto para Grupo Argos como para Cementos Argos, ha sido muy decisiva, porque digamos que, como mencionaste, para el Grupo Argos ha sido una labor grande de internacionalización y, y que en el año pasado ustedes reportaron un crecimiento del 8,6% del EBITDA frente al 2023 y con relación a Cementos Argos, la última década también ha sido mucho de buscarse nuevas formas para convertir los procesos más sostenibles, ya sea desde la mezcla del cemento hasta las prácticas que se hacen para obtenerlo. Y sí, sí. Listo. Jorge, ahorita, pues cuando nos contabas que de pronto uno de los momentos más difíciles para ti como líder es, no sé, de pronto pedirle la renuncia a alguien o bueno, sí, o sea, como terminar el contrato. Yendo a esos momentos difíciles que has vivido durante toda esa trayectoria, ¿de pronto hay algún momento en el que hayas pensado abandonar tu cargo o que te haya como hecho reconsiderar, sí, como tu posición? No, sabes algo que no, la verdad te lo tengo que decir, no. Yo he sido enormemente feliz en mi vida profesional. Eh, Hasta el año pasado que tuve una enfermedita larga, siempre dije que me sentía muy orgulloso de no haber nunca faltado a mi trabajo en tantos años, 40 años, porque eso fue hace 2 años, eh, y y que veía pues, eh, digamos, con mucha alegría que no estaba contando pues las horas para que se acabe el día e irme para la casa. Uno tiene que ser feliz en lo que hace. Eh, y si uno está en el sitio donde no es feliz, yo creo que tiene que cambiar. No, no he sentido esa necesidad de, como de irme. Ahora, desde luego, como todos los seres humanos, me gusta que llegue el viernes, me gusta el sábado, me gusta el domingo, claro, porque la otra cosa en la vida es que
Es que el balance entre lo profesional y lo personal es muy importante, muy, 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 muy para todo, para uno crecer como persona, pero también para el rendimiento en el trabajo. Uno tiene que sacar vacaciones, uno tiene que tener hobbies, uno tiene que tener amigos, tiene que tener otras actividades y otras conversaciones, porque en ese balance es donde se recarga el espíritu y se recarga el individuo. Entonces, eh, sin lugar a duda, pues eso hay que hacerlo. Yo no he tenido momentos así y le doy gracias a Dios y a la vida que no lo he tenido. Y si lo hubiera tenido, creo que hubiera tomado la decisión, Sara, de me voy. Y tal vez como para pensar qué cosas lo harían a uno llegar o a mí me harían llegar a una situación de esas. Cosas como éticas o de valores, para decirte la verdad. Si a uno llegara y nunca ha sido el caso, ni lo va a ser, pero que le pidan hacer una cosa que uno como que vaya en contra de sus valores y de sus principios. Yo no creo que uno debe estar en ese sitio. Entonces, afortunadamente no lo he tenido. Repito, esta organización en la que estoy, lo digo de verdad, es enormemente sensible por esas cosas. No solamente es el valor de lo que se logra económicamente, sino el cómo, ¿cierto? No es, claro, cuántos billones de pesos se gana la compañía, cuánto es el EBITDA, cuánto es el ROI, cuánto es la utilidad neta, claro, todo eso es importante en la sostenibilidad, pero es el cómo se llega allá. Uno puede llegar allá de muchas maneras, pero si uno llega en una forma que no, como digo yo, no se recorta en esquinas, ¿cierto? No, yo no dejo de pagar el IVA para ganar plata, yo no dejo de pagarle a una persona un salario digno, yo no dejo de pagarle las prestaciones de ley a un trabajador, pues para poder hacer utilidades. Y, si uno corta esquinas, eh, pues ese no es el estilo empresarial que yo pues comparto y con el que quiero estar. Así es. Ok. Bueno, Jorge, muchas gracias por esta oportunidad y pues a mí sí me surge una duda como muy importante y es a la hora de fijarse como en una persona para un rol o un puesto de trabajo, pues me gustaría saber para ti, con base en toda tu experiencia, qué diferencia hay entre un buen gerente y un verdadero líder, como un líder natural que tú digas, esto lo diferencia y esto hace que yo lo elija. Uy, qué buena pregunta. Ah, mira, yo pienso que eh, la, voy a ir como en dos etapas en la respuesta. Eh, yo profundamente creo que es mucho más relevante en un colaborador eh, la esencia de la persona, la esencia del ser. Eh, y posiblemente me van a matar en la universidad que los mismos conocimientos técnicos. No es que no sean importantes, sí son importantes, pero los conocimientos se desarrollan, se aprenden, eh, se puede evolucionar sobre ellos. Sobre la naturaleza del individuo es más difícil. Eso está metido en cada uno de nosotros, en lo que somos, en lo que creemos, en cómo vemos la vida, cómo vemos los valores. Así que si hemos decidido ser personas buenas o no serlas. Hay gente brillante en el mal, ¿cierto? Hay gente brillante en el bien. Entonces, lo primero que uno no se puede equivocar es con qué tipo de seres humanos quiere rodearse. Porque como dije ahora, las empresas son una constelación de seres vivos que se juntan y que interactúan y que generan una fuerza y un propósito común cuando se alinean. Entonces ese es el primer nivel. El segundo es que yo profundamente creo en que hay unos matices o unas características o competencias de las personas hoy que las hacen más propensas a ser mejores líderes y más exitosos. ¿Cuáles en particular? Pues unas tienen que ver
con la estructura mental de los individuos, la amplitud de pensamiento creo que es muy importante, la amplitud hacia la globalidad, hacia la diversidad. Tanto se habla de diversidad, ¿cierto? No solamente de género, sino yo creo profundamente que la diversidad es una cosa distinta, pues hay diversidad, 32 facetas de la diversidad, de muchas cosas, ¿cierto? De origen, que estudio de orientación sexuales, políticas, de razas, de religiones, cantidad de distintas facetas, pero esa diversidad es un factor importante. Yo creo profundamente que las personas que desarrollan competencias o capacidades para comunicar adecuadamente y para trabajar en grupo son mucho más propensas a ser exitosas en el camino de abordando posiciones de liderazgo relevantes. Eh, Aquellos superstar que solamente se ven trabajando solos y yo me lo sé todo y yo soy mejor que todos y yo hago todo solo, es mucho más difícil que en el mundo moderno puedan avanzar como líderes. Eh, yo creo profundamente que los buenos líderes se crean a través de la inspiración más que de la imposición. Creo que un buen líder es aquel que no necesita decir, ¿sabe qué? Es que yo soy el jefe. ¿Sabe qué? Es que esto es así porque sí, porque yo dije, porque yo mando. Yo creo que en el mundo de hoy es más importante inspirar que ordenar. Eh, entonces, cuando tú juntas personas buenas, con preparación y con conocimiento, eh, con competencias y habilidades que se combinan y los pones en el lugar adecuado. Y el lugar adecuado es o un emprendimiento adecuado o un inicio de una empresa o en el sector gubernamental o en el sector privado o en una organización. Esas personas que logran construir esa amalgama de capacidades y competencias son mucho más propensas a ser buenos líderes y avanzar como líderes. Muchísimas gracias. Una respuesta muy interesante, gracias. Con gusto, Juan. Bueno, Jorge, yo te tengo otra pregunta. Pues igual, primero que todo, muchas gracias por compartir tus experiencias y conocimientos con nosotros, porque pues para nosotros es muy importante, ya que pues yo creo que la mayoría estudiamos administración de empresas y pues nuestro sueño es crecer y pues crear. Y tenemos la curiosidad de si alguna vez tú pensaste en emprender y pues ser como el jefe de tu empresa. Gracias, Andrea. Eh, sí, la verdad, sí pensé en emprender. Eh, Pensé en emprender, digamos, muy al principio de mi carrera, dije yo quiero formar una organización propia. Eh, y, y tomé una decisión de quedarme en lo que estaba haciendo porque dije, yo no soy capaz de tener como eh, el ancho de banda para hacer dos cosas al mismo tiempo. Y sentía, posiblemente, puede haber maneras de manejarlo, pero en ese momento de mi vida sentía que había como un sentido de dedicación del 100% de mis energías a lo que estaba haciendo. Entonces, eh, es un mundo muy distinto el de hoy, el de hace pues 30 años de esto, 40 años de esto. Yo veo hoy mucho más fácil que los profesionales jóvenes se asocien, que arranquen iniciativas que no requieren 100% de dedicación. Y veo también cierta disposición en las compañías y en las organizaciones a permitir espacios controlados de que eso se haga. Y como todo en la vida, los excesos son dañinos, ¿cierto? Si uno tiene una persona y esa persona pues tiene un rol que hacer en una compañía, pero le dedica el 90% de su tiempo a un emprendimiento y el 10% a la compañía, pues algo no funciona ahí. Pero si se pueden balancear cosas dentro de los márgenes
razonabilidad. Yo creo que incluso el ejercicio de emprender es muy, muy, muy edificador para el desarrollo de labores dentro de una corporación establecida. La mente emprendedora es una mente creativa, nueva, eh, que tiene, digamos, una agilidad mental y procedimental distinta a la de las organizaciones ya establecidas. Entonces, esos dos mundos se complementan bien. Lo que hay que tener cuidado es en los excesos, de nuevo. Yo creo que los excesos son dañinos en todo. Eh, pero, mm, pero sí pensé, no lo hice. Ahora estoy entrando en una etapa de mi vida donde pues me voy a retirar ya. Seguramente voy a tener un poquito más de tiempo libre y a lo mejor no es mal momento para, acompañado de alguien, hacer alguna cosa de emprendimiento. Buenísimo, buenísimo, Jorge. Y eso me lleva a la última pregunta para ya cerrar esta entrevista tan buena, que mencionaste tu próximo retiro. Entonces, a partir de esto, ¿cuál es el futuro de tanto el Grupo Argos y Jorge Mario? ¿Qué va a pasar con el Grupo Argos? ¿Ves un futuro próspero, inmediato, lejano? Y, y sí, además de eso, pues, ¿cuáles son tus planes aparte del retiro? Emilio, y a mí me gustaría Ya. añadir una cosita. ¿Y tú qué huella crees que vas a dejar en Argos? ¿Qué huella vas a dejar en la empresa? Bueno, buena esa Sara. Voy por partes. Grupo Argos, Jorge Mario y Huella. El Grupo Argos, si lo digo con mucha convicción, yo creo que está en el mejor momento de su historia. Eh, está hoy, eh, digamos, acabamos de terminar un proceso muy largo y muy generador de valor para los accionistas, que fue la terminación de las participaciones cruzadas que tenía el Grupo Argos con Grupo Sura. Eso es una operación que se hizo mediante un mecanismo de decisión por absorción que consistió en entregarle a los accionistas el patrimonio que tenía el Grupo Argos en acciones del Grupo Sura, que luego de la desinversión de Nutresa llegó a ser pues muy relevante, cerca del 80% de las acciones ordinarias del Grupo Sura. Entonces, hicimos un proceso para decidir qué éramos nosotros, si éramos más una holding financiera o una holding de infraestructura y de materiales de construcción, y nos fuimos por esta segunda. Entonces, le entregamos 11 billones de pesos en valor de lo que teníamos en cemento y el grupo de Grupo Sura a nuestros accionistas. Queda una compañía entonces enfocada, que es mucho mejor percibida en los mercados internacionales, más atractiva para los inversionistas, eh, con dos grandes verticales, una de materiales de construcción en Cementos Argos, que tiene una presencia en 16 países y territorios. Ese es un negocio que es cíclico, pero que tiene la particularidad de que crece por encima del PIB de los países en largo plazo, con una oportunidad muy linda de inversión. Cementos Argos tiene hoy cerca de 2.800 millones de dólares en efectivo en caja, que estamos pues, pensando en cómo se hace el redeployment de ese capital. Vienen Estados Unidos, parten negocios de materiales de construcción, típicamente en agregados, y posiblemente otros se utilicen en otros fines corporativos de otros negocios. Pero eso es una oportunidad muy linda. Imagínense uno tener pues, casi 3.000 millones de dólares de equity, que si los apalancas, pues pueden ser inversiones de 5 o 6 billones de dólares, que es un tamaño pues, de oportunidades realmente grandes. Estaba hablando de 25 billones de pesos de compañías o cosas de ese tamaño. Ahí viene una etapa maravillosa. Y por el otro lado, queda estructurado unas verticales de negocios eh, mm, de energía en Celsia, eh, de concesiones en Odinsa y de negocios de real estate, de inmobiliarios, a través de dos vehículos, que también están muy bien posicionados y en un momento muy bonito. Celsia
es, yo creo que indudablemente el líder en Colombia y en la región en convertirse en un jugador muy relevante en la construcción de generación de energías renovables no convencionales. Hoy tiene construcción por alrededor de 600 megavatios en Colombia, para llegar cerca de 1000 megavatios ya instalados de energías renovables no convencionales, arrancando, no, vamos como en la mitad ya de un proyecto de 218 megavatios de energía solar en el Perú, de manera que con una posibilidad de seguir creciendo en energías renovables maravillosas, con una avenida que se está abriendo hoy en el mundo, que va a ser transformacional para el negocio de energía, que es el almacenamiento a gran escala. El almacenamiento a gran escala es una realidad que va a transformar los negocios de energía en eficiencia, en respaldo, en penetración de las renovables. Ahí queremos jugar. Y un negocio de distribución de energía también muy importante en Colombia, que le llega a 1.300.000 colombianos, hogares colombianos. Hay pues otros negocios, pero hay, digamos, yo creo que en la energía hay un pilar fundamental para este grupo, dada la transición energética que está dando. En concesiones tenemos tres verticales: autopistas, eh, mm, tenemos aeropuertos, entre ellos el aeropuerto Mariscal Sucre de Quito en Ecuador y el aeropuerto El Dorado de Bogotá, y dos proyectos muy importantes de aeropuertos nuevos: un aeropuerto en Bayunca que va a servir posiblemente a Cartagena y Barranquilla, que es un aeropuerto nuevo, totalmente nuevo, que está planteándose. Se está proponiendo la expansión del aeropuerto El Dorado para llevarlo de 46 millones de pasajeros a 75 millones de pasajeros. Y acabamos de anunciar la compra de una compañía en México que se llama Tixa, que nos pone con una primera piedrita a jugar en un negocio de tratamiento, reuso y desalinización de agua. Yo creo que el agua es pues desde luego un negocio, tiene muchas facetas, pero en esta, que es o desalación o tratamiento y reuso, son dos puntas de la cadena de valor de ese negocio, que tienen un potencial de crecimiento en el continente americano enorme: en Chile, en Perú, en México. Eh, entonces ahí quedan unos negocios con plata, con dinámicas de crecimiento muy lindas, con oportunidades muy bonitas, con una organización eh, que tiene un conocimiento importante en esos negocios. De manera que para Grupo Argos viene una cosa que yo creo virtuosa. Eh, Voy a tomar la tercera y me devuelvo después, dejo la parte de Jorge Mario, lo último, que es lo menos importante. ¿Qué dejo yo? Yo podría ponerme a hacer inventario de logros empresariales, ¿cierto? Ah, pues compramos esto, vendimos esto, hicimos aquello, transformamos este negocio en esto, en aquello. Ah, yo creo que yo le dejo a los accionistas y a la sociedad dos cosas: a los accionistas una promesa cumplida de retribuir en valor, en preparación estratégica, en claridad estratégica de oportunidades, una compañía mm, rentable y eficiente. Desde luego tiene retos y cosas por mejorar, como todo en la vida. Le dejo a los distintos grupos de interés de esta organización, y arranco por la gente de Grupo Argos y sus negocios: una cultura basada en valores, en principios, en, en trascendencia, que es la convicción de que hay que hacer empresa para construir un mejor país. O sea, creo que es una organización con una cultura muy sólida alrededor de la convicción de los valores y de la importancia de hacer bien el ejercicio empresarial para poder tener un mejor país. Eh, Le dejo, creo que al país,
y a mi región en especial, pues mucho trabajo, eh, digamos, desde la óptica de lo que la empresa puede ayudar a, a construir una mejor sociedad y un mejor país. Yo soy convencido de que, por ejemplo, esto que hay en Medellín, tan potente de el trabajo articulado entre la academia, empresa y gobierno local, cuando uno tiene buenos gobernantes locales, cuando tiene buenas universidades, cuando tiene buenas empresas, esa triada trabajando junta tiene una potencia gigantesca de transformar ciudades. Y yo creo que Argos queda con esa, que no es de ahora, viene de tiempo, pero queda con ese bichito metido adentro, con ese virus metido adentro que me parece que ayuda a transformar. Eso sería, digamos, yo diría que le dejo también la tranquilidad de una transición que seguramente va a llevar a que venga un líder que sea mejor que yo. Lo más importante que uno tiene que ser en la vida es consciente que la gente que trabaje con uno sea igual o mejor y que la gente que lo reemplace sea igual o mejor para que las cosas perduren. Entonces, eso sería pues como el legado, diría yo, Andrea. En lo personal, yo me retiro porque llego al cumplimiento de eh, la edad que establece el Código de Gobierno y es que los presidentes de estas compañías anunciamos nuestro retiro antes de, mejor dicho, al cumplir 65 años, antes de cumplir 66. Me retiro en la asamblea del mes de marzo, eh, lleno de satisfacciones. ¿Qué voy a hacer en mi vida? Voy a hacer un balance de cosas para confesárselos. Yo quiero seguir aportando, quiero seguir sintiéndome útil mientras tenga energía y capacidad. Seguramente voy a ayudar en algunas juntas de compañías internacionales, que hay algunos procesos por ahí empezando, otras aquí en Colombia, algunas. eh, Voy a dedicarle tiempo a la universidad, quiero trabajarle a la universidad bastante. Quiero devolver en cosas non-profit, pues como toda la fortuna que he tenido en la vida y el conocimiento que he tenido como para poder devolver en, en la universidad o en fundaciones, cosas que me permitan ayudar. Y finalmente, el tercer carril es dedicarle tiempo a mi familia, a mis hijos, a mis nietos y a mí mismo, para también poder hacer cosas pues, que no tuve el tiempo de poder hacer con la libertad. No es que me haya quedado faltando tiempo para hacer nada, pero también tener tiempo ahí para lolear con los hijos y con los nietos. Es Qué chévere. bueno, Jorge. Es No, como el, buenísimo. Yo creo que todos aquí presentes están de acuerdo conmigo que vos sos una imagen inspiracional de verdad para nuestra generación, no solamente en términos empresariales, administrativos y académicos, sino en términos personales y de verdad que una inspiración muy grande en esa facilidad y esa virtud para manejar el tiempo entre tanto trabajo y un cargo que impone tanto tiempo y tanto esfuerzo con la familia y con algunos otros proyectos que tienes a la vez. Entonces, eso por un lado y por el otro también demasiado agradecidos y honrados nos sentimos por tu habernos dedicado este tiempo faltaba. y yo creo que con esto tenemos un proyecto magnífico.